Las asociaciones de autónomos se alían, se asocian con despachos de abogados para reclamar judicialmente las solicitudes de devolución por cese de actividad que están afectando a muchísimos autónomos, más de los que sería deseable. Y os explico por qué pasa esto, os contextualizo un poco. Recordad que cuando sufrimos la pandemia por el COVID-19, una de las medidas que tomó la administración fue la de, digamos, decretar el cierre de negocio y prácticamente casi todo el sistema productivo, salvo el esencial, para que todo el mundo estuviera en casa y, digamos, poder ellos gestionar mejor la pandemia sanitaria, digamos. ¿Y qué es lo que pasó con los trabajadores? Se aplicó lo que se llama un ERTE, que no deja de ser una suspensión de su contrato de trabajo para que puedan cobrar el paro en este caso. Y con los autónomos y profesionales, lo que se hizo fue una prestación por situación especial de cese de actividad, en este caso provocada por las medidas de contención de la pandemia. Y digamos cuáles eran las principales circunstancias que abocaban a que un autónomo profesional pueda pedir esta prestación por cese especial de actividad. Pues que te obligaran a cerrar tu negocio. Muchos negocios estuvieron obligados a cerrar. Los 3 primeros meses de pandemia, o sea, la primera fase, fue prácticamente todo el mundo encerrado en casa, casi todos los negocios cerrados, salvo los esenciales. Entonces, esta fase, digamos, esta prestación de esta etapa, prácticamente no ha generado ningún problema, pero hubieron después hasta 5 etapas posteriores. 5 periodos posteriores de que había que gestionar cada uno de estos, digamos, la prestación. Y aquí, en estos periodos posteriores, se seguía teniendo en cuenta el hecho de que te obligaran a no poder ejercer la actividad y, sobre todo, que fue el más común de todos los casos, que tu facturación cayera un 75% comparado con el mismo periodo de justamente el año anterior, o el periodo anterior a la situación de pandemia. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues, o lo que tenemos que tener en cuenta, que estas prestaciones las otorgaban las mutuas y eran provisionales. Y ya se avisó, digamos, que luego irían revisando, digamos, la idoneidad sobre digamos, la concesión de cada una de estas prestaciones. Pues bien, ¿qué sucede? ¿Qué estamos viendo mucho, por ejemplo, en este despacho? Las mutuas, cuando se hacían estas solicitudes, se les autorizaba a que pudieran revisar los impuestos del autónomo, del profesional que pedía la prestación. Entonces, en alguien que está en tributación directa, es realmente bastante sencillo de comprobar viendo los IVA, los modelos 130, e incluso accediendo a la renta. Se podía ver perfectamente si había habido una caída del 75% o no. Entonces, algunos nos hemos encontrado que hemos tenido que justificar y demás, pero no ha sido lo habitual. ¿Dónde nos encontramos? Y seguramente os está pasando muchísimo con los autónomos en tributación objetiva, es decir, por módulos. ¿Por qué? Porque el modulero, digamos, para referirme de alguna manera, paga por, digamos, se calculan una serie de instrumentos en el cual, por ejemplo, imaginaros un bar. El bar lo que se mide es los metros de la barra, la capacidad que tiene de comensales, es decir, por ejemplo, tengo 10 mesas con capacidad de 4 personas cada uno, pues son 40 comensales. La potencia de la luz contratada, el número de empleados y demás, y de ahí se hace un cálculo. Dice, bueno, pues esta persona con estas herramientas tiene capacidad de generar X y le voy a cobrar estos impuestos. Y tú sabes que cada trimestre pagas lo que te dice tu módulo según los cálculos de esto, pero no se está calculando
digamos, los ingresos y los gastos reales, no es como la tributación directa. Entonces es normal que las mutuas quieran revisar a este tipo de profesionales. Además, justamente la restauración, que es donde hay posiblemente el mayor volumen de moduleros, pues claro, fueron uno de los sectores más afectados, porque aparte cuando les dejaban abrir, todo eran restricciones, pues el aforo limitado a no sé cuánto, bueno, total, una historia. Así que, digamos, están revisando. ¿Qué es lo que está pasando un poco con esta situación? Bueno, lo que hay que hacer cuando se reciben los requerimientos de la mutua, yo os explico un poco el ABC de la fase administrativa y después os explico la importancia de esta, digamos, de esta asociación, de esta unión estratégica entre las asociaciones de autónomos y los despachos de abogados. ¿Qué es lo que sucede cuando una mutua entiende que tiene dudas sobre si un autónomo, un profesional, cumple con los requisitos para la obtención de la prestación? Pues te abre un periodo de alegaciones en el que te dice, oye, creemos que, o no nos queda suficientemente justificado, que tus ingresos han caído al nivel, digamos, establecido o requerido para otorgar la prestación. Entonces, lo que te pide es que justifiques esto. La manera normal de justificar es le aportas tus declaraciones trimestrales y, sobre todo, donde mejor se ve y se refleja es en los libros contables de facturas emitidas, de facturas recibidas. De ahí puedes generar, en comparación, puedes generar el documento que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que te resume, digamos, digamos, la ganancia o la pérdida, válgame la redundancia, en el periodo en concreto que le indiques. Y, bueno, tú tienes esta fase de alegación. Lo normal es que si la documentación está lo suficientemente justificada, te concedan como definitivo esa prestación y no genere más problemas. Pero si por lo que sea no les acaba de quedar claro, entonces ellos te determinan que no, o sea, la mutua determina que no está lo suficientemente justificado, pero aún así te dan 30 días para interponer lo que se llama una reclamación administrativa previa, se llama así, y que es una especie de recurso donde tú le refuerzas de alguna manera tu alegación y le explicas el por qué no estás de acuerdo y por qué crees que te mereces esa prestación. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez acabado el periodo de alegaciones y acabado la fase o se resuelve la reclamación administrativa previa, si no te han dado la razón, pues ya se supone que esa reclamación pasa a formar parte pasas a tener que devolverlo, a tener la obligación de devolverlo. Y eso se transforma en una deuda que reclamará la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que durante todo este periodo, claro, esto va sucediendo, digamos, esto es algo relativamente nuevo. Antes no pasaba, no existía este problema. Y bueno, pues ha ido evolucionando y ha salido una sentencia del Tribunal Supremo que lo que dice es que si en las prestaciones es genérica, no se trata directamente de las prestaciones por cese de actividad, sino por las prestaciones en general, digamos, o la prestación en este caso en concreto que se discutía en esa sentencia. Lo que dice es que si el contribuyente solicita una prestación por parte de la administración y en principio no hay, digamos, ningún engaño y todo parece ser, digamos, razonable, pero aún así se concede, aunque no debería haberse, quizás no se cumplía con todos los requisitos, pero por error atribuible, imaginaros lo complejo que es demostrar todo esto, error atribuible a la administración, digamos, se le concede al contribuyente la prestación. Pues entonces, si el error fuera inimputable, fuera por culpa de la administración, porque no revisó bien el expediente o porque dio por buena esa documentación sin avisar que no correspondía, pues
que el contribuyente, digamos, en este caso, no tendría que devolver esa prestación. Entonces esto abre una especie de abanico que para mí me resulta bastante complejo, pero que al parecer hay otro tipo de despachos que estarán más especializados en este tipo de reclamaciones y al parecer pues lo ven un poquito más claro y se están juntando con las asociaciones de autónomos para ofrecer este servicio de reclamación porque al parecer ellos lo ven con bastante más viabilidad. Ya os digo, para mí no es sencillo el demostrar el error imputable a la administración y que esto sea totalmente volcable de manera directa a lo que está pasando con el tema de los autónomos, porque recordemos que se trataba de una prestación provisional en el cual se supone que teníamos que saber que luego se iba a revisar. Además, cuando te están hablando cuando el caso es el requisito es una bajada de facturación, pero tú lo tienes que pedir al principio, digamos, del periodo, es decir, por ejemplo, es para el periodo de julio, agosto y septiembre, pues tienes que pedir esa prestación porque crees que tu facturación va a bajar en un 75%. Pero si recordáis, esa prestación la tenías que pedir en julio. Tenías, creo que recordar, hasta 20 días, hasta el día 20 de julio para solicitarla, para poder cobrar el mes entero de julio. Claro, todavía no sabes qué va a pasar en agosto ni en septiembre y en julio, bueno, lo irás viendo. Pero siempre puede pasar que aparece algún servicio o algo que acabas haciendo, te trastoca todo lo demás, porque recordamos que en ese momento se podía abrir, digamos, los negocios, pero con restricciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que, tú pensabas que tu facturación iba a caer un 75% y después quizás no acaba de caer el 75%. ¿Eso es error de la administración? Pues claro, tratarse de un tema provisional, yo creo que no. Yo creo que simplemente está mal formulada esta prestación. El 75% es una caída muy bestia, también es verdad. El autónomo, aunque le caiga un 20%, ya le está haciendo daño. Y y era muy complejo para todo el mundo prever. Esta era una situación inédita. Era imposible para ningún autónomo ni profesional, por mucha experiencia que tuviera, el conocer cómo le iba a afectar esta situación en su facturación. Entonces, veremos cómo evoluciona este punto. Igualmente, yo animo a explorar esta vía. Si al final pues, esto se acaba dando, pues informaros, porque es una herramienta más que tiene el autónomo profesional para pelear por esta prestación. Pero en principio ya os he explicado lo que yo hago, es decir, yo aprovecharía el periodo de alegaciones, justificaría muy bien. Si no queda claro, aprovecharía la fase de reclamación administrativa previa y si ya, digamos, superado todo esto, no hemos conseguido justificar lo suficiente, valorar el acudir a este tipo de despachos para esta reclamación. Este es mi consejo. Y aprovecho también para recordaros que tenemos un video en el que hablamos precisamente de toda esta problemática con las prestaciones, con las reclamaciones de las mutuas por las prestaciones por cese de actividad, que este video además la hicimos cuando yo diría que fue en octubre de 2023, porque empezamos a recibir un aluvión de reclamaciones por parte de las mutuas de nuestros clientes, lo cual me pareció muy raro porque todas las noticias decían que iba a ser una minoría lo que se iba a reclamar o lo que parecía que tenía que devolver, y las reclamaciones realmente afectaban un porcentaje importante de lo que era mi cartera de cliente, y esto me estaba pasando a muchísima más despachos que estaban teniendo este tipo de reclamaciones de sus clientes. Yo no creo que haya sido tan minoría. No sé por qué no se acaban de aclarar, digamos, con las prestaciones.
por parte de las mutuas me refiero, porque realmente tenían herramientas para controlarlo mucho antes o mucho mejor. Y bueno, nos encontramos con la situación de que 4 años después, pues hay que ponerse a justificar todo esto. O sea, hay autónomos, hay negocios que ni siquiera están abiertos ya a estas alturas. Pero bueno, os dejo el enlace al vídeo este donde explicamos un poco cómo afrontar, eso era el principio, explicamos cómo afrontar en ese momento, digamos, toda esta situación y hacía mucho hincapié en el tema de las alegaciones y cómo estar preparados para alegar, sobre todo la importancia de tener al día los libros, registros contables, porque a veces los autónomos en tributación objetiva, los que van por módulos, pues tienden a relajarse un poquillo con esta obligación contable y es realmente importante, hay que tenerlo al día. Os dejo también otro enlace sobre las obligaciones de los libros contables o los libros registros contables de autónomos y profesionales por si le queréis echar un vistazo. Así que nada más, nos vemos en el próximo video.